Página 47 de 913. Colapso, por Jared Diamond, 2005. Primera parte. La Montana moderna. 1.1 Bajo el ancho cielo de Montana 1. Subtemas. 1. La historia de Stan Falco 2. Montana y yo 3. ¿Por qué empezar con Montana? 4. Historia económica de Montana 5. La minería 6. Los bosques. 7. El suelo. 8. El agua. 9. Especies autóctonas y no autóctonas. 10. Puntos de vista discrepantes. 11. Actitudes ante la regulación. 12. La historia de Rick Lively. 13. La historia de Chip Pigman 14. La historia de Timmons. 15. La historia de John Koch. 16. Montana, modelo del mundo. Mi amigo Stan Falco tiene 70 años y es profesor de microbiología en la Universidad de Stanford, cerca de San Francisco. Cuando le pregunté por qué había comprado una segunda vivienda en el Valle de Bitterroot, en Montana, me contó lo bien que encajaba en la historia de su vida. Nací en el estado de Nueva York y después me mudé a Rhode Island. Eso quiere decir que, de niño, no sabía nada de montañas. Cuando tenía poco más de 20 años, justo después de licenciarme en la universidad, dediqué 2 años de mi formación a trabajar en el turno de noche de la sala de autopsias de un hospital. Fue angustioso para una persona joven como yo, sin experiencia anterior de la muerte. Un amigo que acababa de regresar de la guerra de Corea y había sufrido mucha tensión allí se fijó en mi aspecto y dijo: Stan, pareces nervioso, tienes que reducir la tensión. Prueba a pescar con mosca. De modo que empecé a pescar percas americanas con mosca. Aprendí a hacer mis propias moscas, me dediqué de lleno a ello e iba a pescar todos los días después del trabajo. Mi amigo tenía razón, reducía el estrés. Pero después me matriculé en un curso de posgrado en Rhode Island y volví a sentirme agobiado por el trabajo. Un compañero me dijo que la perca americana no era el único pez que uno podía capturar pescando con mosca, también podía pescar truchas con mosca cerca de Massachusetts. De modo que me pasé a la pesca de la trucha. A mi director de tesis le encantaba comer pescado y me animaba a ir a pescar, esas eran las únicas ocasiones en que no me miraba mal por tomarme tiempo del trabajo en el laboratorio. La época en que iba a cumplir 50 años fue otro periodo agobiante de mi vida debido a un divorcio complicado y a otras cuestiones. Para entonces sacaba tiempo para ir a pescar con mosca solo 3 veces al año. Cuando cumplimos 50 años, muchos de nosotros reflexionamos sobre lo que queremos hacer con lo que nos queda de vida. Pensé en la vida de mi padre y recordé que había muerto a los 58 años. Descubrí impresionado que si vivía solo lo que vivió él, únicamente podía esperar hacer 24 excursiones más para ir a pescar con mosca antes de morir. El descubrimiento me hizo empezar a pensar en cómo podía pasar más tiempo haciendo lo que realmente me gustaba durante los años que me quedaran, incluido ir a pescar con mosca. En ese momento sucedió que me pidieron que fuera a evaluar un laboratorio de investigación en el Valle de Bitterroot, al sudoeste de Montana. Nunca antes había estado en Montana, en realidad no estuve al oeste del río Mississippi hasta que cumplí 40 años. Aterricé en el aeropuerto de Missoula, alquilé un coche y empecé a conducir hacia el sur hasta la ciudad de Hamilton, donde se encontraba el laboratorio. A unos 20 kilómetros al sur de Missoula hay un largo tramo recto de carretera donde el lecho del valle es llano y está cubierto de tierras de cultivo, y donde las montañas de Bitterroot, cubiertas de nieve al oeste, y las montañas de Zafire al este se elevan abruptamente desde el valle. Su belleza y sus proporciones me sobrecogieron, nunca antes había visto nada parecido.
Me inundó una sensación de paz y una perspectiva extraordinaria sobre mi posición en el universo. Cuando llegué al laboratorio me topé con un antiguo alumno mío que estaba trabajando allí y conocía mi interés por la pesca con mosca. Me sugirió que volviera al año siguiente para hacer algunos experimentos en el laboratorio, y también para ir a pescar truchas con mosca, algo por lo que es famoso el río Bitterroot. De modo que el verano siguiente regresé con la intención de pasar 2 semanas y acabé quedándome un mes. Al año siguiente llegué con la intención de pasar un mes y acabé quedándome todo el verano, al final del cual mi mujer y yo compramos una casa en el valle. Desde entonces hemos vuelto siempre para pasar gran parte del año en Montana. Cada vez que regreso a Bitterroot, cuando paso por ese tramo de carretera al sur de Missoula, esa primera vista del valle me llena de nuevo de aquella misma sensación de serenidad y grandeza y de aquella misma perspectiva sobre mi relación con el universo. En Montana es más fácil conservar esa sensación que en cualquier otro lugar. Eso es lo que la belleza de Montana les hace a las personas, a aquellos que se habían criado en lugares completamente distintos, como Stan Falco y yo, a aquellos otros amigos que crecieron en otras zonas montañosas del oeste norteamericano pero, aún así, se vieron atraídos por Montana, como John Cooke, e incluso a otros amigos, como la familia Hirschi, que crecieron en Montana y decidieron quedarse allí. Al igual que Stan Falco, yo nací en el nordeste de Estados Unidos, Boston, y nunca fui al oeste del río Mississippi hasta tener 15 años, cuando mis padres me llevaron a pasar algunas semanas del verano a la cuenca de Beagle, que está al sur del valle de Bitterroot, véase el mapa página 4. Mi padre era pediatra y había atendido al hijo de unos rancheros, John Nieliel, que sufría una rara enfermedad para la que el pediatra de la familia en Montana había recomendado que fuera a Boston a recibir tratamiento especializado. Johnny era un bisnieto de Fred Hirschi padre, un inmigrante suizo que se convirtió en uno de los rancheros pioneros de la Beagle en la década de 1890. Su hijo Fred, que tenía 69 años en el momento de mi visita, todavía estaba a cargo del rancho familiar, junto con sus hijos mayores Dick y Jack Hirschi y sus hijas Jill Hirschi Eliel, la madre de Johnny, y Joyce Hirschi McDowell. Johnny se recuperó bajo el tratamiento de mi padre, y entonces sus padres y abuelos nos invitaron a visitarlos. Al igual que Stan Falco, yo también quedé conmovido de inmediato por el entorno de la Beagle, un amplio lecho plano de un valle cubierto de praderas y riachuelos serpenteantes, pero rodeado de un muro de montañas que se alzaban abruptamente en todas direcciones del horizonte y estaban coronadas de nieve según las estaciones. Montana se llama a sí misma el estado del ancho cielo. Y es cierto. En la mayor parte de los demás sitios en que he vivido, lo que uno ve de las partes más bajas del cielo queda ensombrecido por los edificios, como en las ciudades, o bien hay montañas pero el terreno es escarpado y los valles son angostos, de manera que uno solo ve un pedazo de cielo, como en Nueva Guinea y en los Alpes, o bien hay una amplia extensión de cielo, pero es menos interesante porque no hay ningún anillo de montañas características en el horizonte, como sucede en las llanuras de Iowa y Nebraska. 3 años después, cuando estaba estudiando en la universidad, volví al rancho de Dick Hirschi para pasar el verano con 2 amigos de la universidad y mi hermana. Los 4 trabajamos para los Hirschi en la cosecha de heno, yo conduciendo una cosechadora, mi hermana con una recogedora y mis 2 amigos amontonando heno. Después del verano de 1956 tardé mucho tiempo en regresar a Montana. Pasé los veranos en otros lugares que también eran hermosos en otros aspectos, como Nueva Guinea y los Andes, pero no podía olvidar Montana ni a los Hirschi. Finalmente, en 1998 recibí una invitación de una fundación privada sin ánimo de lucro llamada Tellerville Life Refuge, ubicada en el valle de Bitterroot. Era una oportunidad de llevar a mis hijos gemelos a Montana, en un momento en el que eran solo un poco más pequeños que yo cuando visité por primera vez aquel estado, e iniciarlos en la pesca de trucha con mosca.
mis hijos adoptaron el valle como suyo. Uno de ellos está ahora estudiando para ser guía de pesca. Volví a vincularme a Montana y a visitar a mi jefe ranchero Dick Hirsch y a su hermano y hermanas, que ahora tenían más de 70 y 80 años y todavía trabajaban duro todo el año, igual que cuando los vi por primera vez 45 años antes. Desde ese momento en que retomé el vínculo, mi esposa, mis hijos y yo hemos viajado a Montana todos los años, atraídos en última instancia por la misma belleza inolvidable del ancho cielo que atrajo o mantuvo allí a mis otros amigos. Ese ancho cielo creció en mí. Después de vivir tantos años en otros lugares descubrí que me costaría varias visitas a Montana a acostumbrarme al panorama de ese cielo en lo alto, al anillo de montañas a su alrededor y al lecho del valle situado abajo, percibir que verdaderamente podía disfrutar de ese panorama como un escenario cotidiano durante parte de mi vida, y descubrir que podía saciarme de él, apartarme de allí y, no obstante, saber que podía regresar a él. Los Ángeles cuenta con sus ventajas prácticas para mi familia y para mí como lugar en el que trabajar, tener el colegio y vivir todo el año. Pero Montana es infinitamente más hermosa y, como dijo Stan Falcoe, tranquila. Para mí, la vista más hermosa del mundo es la de las praderas de la Bigole con las cumbres nevadas de las montañas rocosas vistas desde el porche de la casa del rancho de Hill y John Eliel. Montana en general, y al sudoeste de ella el valle de Bitterroot en particular, es una tierra de paradojas. De los 48 estados continentales, Montana es el tercero más grande en territorio, a pesar de ser el sexto más pequeño en población y, por tanto, el segundo con menor densidad de población. En la actualidad el valle de Bitterroot parece exuberante y no deja traslucir que su vegetación natural original es solo de Artemisa. El condado de Ravalli, en el que se encuentra el valle, es tan hermoso y atrae a tantos inmigrantes de cualquier lugar de Estados Unidos, y también de otros lugares de Montana, que es uno de los condados que más rápido crece de nuestro país, a pesar de que el 70% de los estudiantes que terminan allí la educación secundaria dejan el valle y la mayoría de ellos abandonan Montana. Aunque la población está aumentando en Bitterroot, está decreciendo en el este de Montana, de modo que, contemplada en su totalidad, la gráfica de población del estado de Montana es plana. Durante la pasada década el número de habitantes de 50 años o más del condado de Ravalli ha aumentado considerablemente, pero el número de habitantes de 30 años o más ha descendido de veras. Algunas de las personas que han establecido su hogar en el valle son extraordinariamente ricas, como el fundador de la empresa de corredores de bolsa Charles Schwab o el presidente de Intel Craig Barrett, pero el condado de Ravalli es, no obstante, uno de los condados más pobres del estado de Montana, que a su vez es casi el más pobre de Estados Unidos. Muchos de los habitantes del condado descubren que tienen que tener 2 o 3 trabajos para siquiera obtener unos ingresos al límite del nivel de pobreza de Estados Unidos. Asociamos Montana a la belleza natural. De hecho, desde el punto de vista medioambiental Montana quizá sea el menos deteriorado de los 48 estados continentales de Estados Unidos en última instancia. Esa es la principal razón por la que se está mudando tanta gente al condado de Ravalli. El gobierno federal es dueño de más de la cuarta parte de las tierras del estado y de 3/4 partes de las tierras del condado, la mayor parte de ellas bajo la calificación de bosques nacionales. Sin embargo, el valle de Bitterroot nos ofrece un microcosmos de los problemas medioambientales que asolan al resto de Estados Unidos: población creciente, inmigración, escasez y descenso de la calidad del agua, mala calidad del aire en algunas zonas y, durante algunas estaciones, pérdidas de suelo o de sus nutrientes, pérdidas de biodiversidad, daños causados por especies pestíferas introducidas por el ser humano y consecuencias del cambio climático. Montana nos brinda un estudio monográfico ideal con el que empezar este libro sobre los problemas medioambientales del pasado y el presente. En el caso de las sociedades del pasado que describiré: la Polinesia, la Anasazi, la Maya,
la de la Groenlandia Noruega y otras conocemos el resultado final de las decisiones tomadas por sus habitantes en relación con la gestión de su entorno, pero en su mayor parte no conocemos sus nombres ni sus historias personales, y solo podemos adivinar los motivos que los condujeron a actuar como lo hicieron. A diferencia de ello, en la Montana actual conocemos a los hombres, las historias vitales y los motivos. Algunas de las personas implicadas son amigos míos desde hace más de 50 años. A partir de la comprensión de los motivos de los habitantes de Montana podemos imaginar mejor los motivos que operaron en el pasado. Este capítulo dibujará un rostro personal sobre un tema que de otro modo podría parecer abstracto. Además, Montana confiere un equilibrio saludable a los análisis de los capítulos siguientes, que están dedicados a pequeñas sociedades del pasado pobres, periféricas y localizadas en entornos frágiles. Escogí deliberadamente ocuparme de estas sociedades porque fueron las que sufrieron las consecuencias más importantes de su deterioro ambiental, y por consiguiente ilustran con claridad los procesos que constituyen el tema de este libro. Pero no son los únicos tipos de sociedades expuestas a graves problemas medioambientales, tal como ilustra el caso comparado de Montana. Montana forma parte del país más rico del mundo actual, es una de las zonas menos contaminadas y menos pobladas del mismo, y aparentemente tiene menos problemas medioambientales y de población que el resto de Estados Unidos. Sin duda alguna los problemas de Montana son mucho menos acusados que los de la aglomeración, el tráfico, el humo, la cantidad y calidad del agua y los residuos tóxicos que acechan a los estadounidenses de Los Ángeles, ciudad donde vivo, y de otras zonas urbanas donde viven la mayor parte de los estadounidenses. A pesar de ello, si incluso Montana tiene problemas medioambientales y demográficos, no es difícil imaginar cuánto más serios son esos problemas en cualquier otro lugar de Estados Unidos. Montana ilustrará los 5 temas principales de este libro: el impacto humano sobre el medio ambiente, el cambio climático, las relaciones de una sociedad con las sociedades vecinas amistosas, en el caso de Montana, las de otros estados de Estados Unidos, la exposición de una sociedad a las acciones de otras sociedades potencialmente hostiles, como los terroristas internacionales y los productores de petróleo de nuestros días, y la relevancia que tienen las respuestas que da una sociedad a sus problemas. La idoneidad de Montana para el cultivo agrícola y la cría de ganado se ve limitada por las mismas desventajas medioambientales que dificultan también la producción de alimentos a lo largo y ancho de todo el oeste norteamericano próximo a zonas montañosas. Son las siguientes: la pluviosidad relativamente baja de Montana, que se traduce en bajas tasas de crecimiento vegetal, sus elevadas latitud y altitud, que se traducen ambas en que la estación de crecimiento es corta y limita las cosechas a una al año en lugar de las 2 al año que pueden obtenerse en zonas con un verano más largo, y su distancia respecto de los mercados de las zonas de Estados Unidos con mayor densidad de población que podrían comprar sus productos. Lo que significan estas desventajas es que cualquier cosa que se siembre en Montana puede cultivarse en cualquier otro lugar del norte de Estados Unidos con menor coste y mayor productividad, y transportarse más rápido y de forma más barata a los núcleos de población importantes. Por consiguiente, la historia de Montana está jalonada por las tentativas de responder a la pregunta fundamental de cómo subsistir en esta tierra hermosa pero poco competitiva desde el punto de vista agrario. Página 56.